Los romanos iban al circo con tanta frecuencia que día a día se iban haciendo más crueles y sanguinarios, y por lo general eran bastante duros con sus esclavos. La mayoría de ellos iban mal vestidos y estaban mal alimentados, pero tenían que trabajar mucho. Si desobedecían, los azotaban, pero por mucho que hicieran, era raro que los recompensaran o los liberaran. Sin embargo, los propios ciudadanos romanos podían hacer prácticamente cualquier cosa que les viniese en gana. Cuando eran llevados a juicio por algún crimen, solían recibir un buen trato, mientras que los esclavos o cualquiera que no fuera ciudadano romano eran tratados con gran severidad por los mismos crímenes. Así, el mero hecho de ser ciudadano romano solía valer de escudo para cualquier cosa. Incluso los criminales condenados a muerte, si eran ciudadanos romanos, tenían una ejecución mejor que los demás, que podían ser crucificados, mientras que los ciudadanos romanos eran ejecutados rápida y limpiamente con una espada. Ante el aumento de las riquezas y el lujo, el contraste entre las clases ricas y pobres se agrandó más que nunca antes. Los ricos se hacían cada vez más extravagantes, mientras que los pobres prácticamente se morían de hambre. Algunos de los romanos más ricos de la época se dice que pagaban auténticas fortunas a sus cocineros, pero nadie se acordaba de los pobres que no tenían hospitales, ni hogares, ni casas de acogida, ni ningún tipo de caridad. Al menos los plebeyos habían conseguido la equidad con los patricios, incluso en el acceso a los cargos políticos. Las disputas entre estas dos clases sí había terminado, y en su lugar había comenzado la disputa entre los ricos y los pobres. Algunos plebeyos se habían vuelto bastante ricos, y ellos y los antiguos patricios formaban una nueva clase de nobles que trataban de mantener sus cargos para hacerse cada vez más ricos. Las tierras al principio se habían distribuido entre todos los ciudadanos, pero se había ido concentrando en manos de unos pocos ricos que tenían sus propios esclavos para cultivarlas y se negaban a vender el grano y los frutos a precios razonables. El resultado era que muchos de los plebeyos pobres, desprovistos de tierras e incapaces de conseguir trabajo, se hacinaban en la ciudad, donde habrían muerto de hambre si no hubiera sido por los tribunos, que a veces conseguían distribuir raciones de grano. Esta clase desoficiada y pobre era cada vez más numerosa, y como la gente no tenía nada que hacer, era infeliz y estaba dispuesta para cualquier cosa. Además del circo, sus únicos placeres era ir por las calles para ver las procesiones religiosas o los triunfos, y los generales victoriosos no tardaron en darse cuenta de que ya ni se preocupaban por vitorearlos como antiguamente, sino iban arrojando monedillas a su paso. Muchos años antes de esto se había aprobado una ley que prohibía que cualquier ciudadano romano poseyera más de una determinada extensión de tierra. Esta ley, la ley Licinia, no gustaba a los ricos, por lo que la ignoraban. Pero entonces llegó el momento de obligar a cumplirla y alguien tuvo que ponerse de parte del pueblo oprimido. Los pobres necesitaban un campeón que luchara por sus derechos y lo encontraron en el valiente joven Tiberio Graco, al que habían elegido como tribuno. Este hombre era inteligente e intrépido, y la gente sabía que haría todo lo posible por ayudarlos. Tiberio Graco, el campeón de los pobres, pertenecía a una de las familias más ilustres de Roma. Su padre era un plebeyo noble y su madre, Cornelia, era la hija de Escipión Africano, el gran general que había derrotado a los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica. Se dice que Cornelia era una mujer noble y una madre excelente. Crió a sus hijos ella misma y se sentía muy orgullosa de ellos. Una noble romana le pidió una vez que le mostrara sus joyas, después de haber ella mostrado las suyas. Entonces Cornelia hizo venir a sus hijos y dijo: «Estas son mis joyas». En otra ocasión, unas personas estaban hablando del padre de Cornelia y de todo lo que había hecho, y la felicitaban a ella por ser la hija de un hombre tan excelente. Sin embargo, Cornelia respondió que estaba más orgullosa aún de ser la madre de los Gracos, es decir, de sus hijos Tiberio y Gayo Graco. En cuanto Tiberio fue elegido tribuno, comenzó a hablar en el foro diciendo sin pelos en la lengua que era una vergüenza que no se respetara la ley licinia y que la tierra debía volver a distribuirse. Mostró claramente lo malo que era para los pobres plebeyos no tener tierras ni trabajo, e insistió en que debían tener posibilidades de ganarse la vida. Los pobres que deseaban trabajar escuchaban aquellos discursos con deleite, pero los ricos que poseían las tierras y no deseaban desprenderse de nada
estaban muy enfadados con aquel atrevido tribuno. Otra causa de disgusto entre los patricios fue la siguiente. Átalo, rey de Pérgamo en Asia Menor, dejó toda su fortuna a Roma al morir. En cuanto Tiberio se enteró, sugirió que el dinero había que distribuirlo entre los pobres, en lugar de darlo, como de costumbre, a los ricos que ya tenían demasiado. A pesar de todos los discursos de Tiberio, los pobres no obtuvieron nada de las riquezas de Átalo. Los ricos y el Senado también se oponían cuanto podían al tribuno en su esfuerzo de revivir la ley licinia, pero el joven finalmente persuadió a la gente de crear otra ley similar y nombrar a 3 hombres para que distribuyeran la tierra excedente entre los pobres. Los senadores vieron que nunca serían capaces de silenciar a Tiberio, y temían que continuara con más reformas del estilo. Por tanto, al final del año, cuando la gente empezó a votarle para que fuera tribuno por 2º año consecutivo, los senadores armaron tal follón que hubo que posponer las elecciones al día siguiente. Entonces dieron armas a sus esclavos y les ordenaron acosar al tribuno si no abandonaba su candidatura. Tiberio Graco sabía cuánto lo odiaban los ricos, por lo que cuando apareció al día siguiente iba rodeado de cientos de sus amigos que estaban en las escaleras del Capitolio preparados para defenderlo a toda costa. La votación volvió a comenzar, pero los ricos y sus seguidores empezaron a armar tal tumulto que no se podía oír nada. Entonces, viendo que Tiberio permanecía firme, empezaron a marchar contra él con amenazas. Tiberio, temiendo por su vida, levantó las manos hacia su cabeza, una señal que había acordado con sus amigos, cuyo significado era que su vida corría peligro. Sin embargo, los senadores hicieron como que habían malinterpretado la señal de Tiberio y gritaron que estaba pidiendo una corona de rey, por lo que merecía morir. Siguiendo a Escipión Nasica, familiar del propio Graco, los senadores se echaron sobre Tiberio, ayudados por sus esclavos, y mataron a Tiberio y a 300 de sus amigos. Entonces arrastraron su cuerpo por las calles como el de un vil criminal y lo arrojaron al Tíber. Los ciudadanos pobres, aterrorizados ante aquella masacre y desprovistos de su campeón, ya no se atrevieron a resistir más, y los ricos de Roma empezaron a tratarlos peor que nunca. Sin embargo, Escipión Nasica temió que alguien fuera a matarlo en venganza por el asesinato de Tiberio, por lo que abandonó Roma y marchó a Asia. Escipión Emiliano, el vencedor de Cartago y Numancia, dijo abiertamente que él creía que Tiberio Graco merecía morir, y por ello se ganó el odio de los ciudadanos pobres. Poco después de decir aquello, lo encontraron muerto en su cama y, como nadie sabía cómo había ocurrido, la versión más extendida de su muerte fue que había sido asesinado por alguno de los amigos del tribuno. Los plebeyos, en su búsqueda de un nuevo líder, eligieron a Gayo Graco, el hermano del asesinado Tiberio, y lo eligieron 2 veces como tribuno. También él era inteligente y valiente, y él también se propuso solucionar la opresión de los ricos sobre los pobres. Gracias a los esfuerzos de Gayo, el precio del grano bajó lo suficiente como para que el pueblo hambriento pudiera comprar pan a precios razonables. Pero día a día los senadores se enfurecían más con aquel nuevo campeón y ya maquinaban cómo librarse de él. Como la vida de un tribuno era sagrada, tenían que esperar a que se acabara su periodo en el cargo para poder atacarle, pues nadie era tan valiente como para imitar a Escipión Nasica. Pero al final del 2º año, Gayo fue abandonado por muchos y no volvió a ser elegido. Poco después, los cónsules declararon públicamente que quien les llevara su cabeza recibirían su peso en oro. Temiendo por su vida, Gayo Graco se retiró al Aventino, donde se reunieron muchos de sus seguidores. Allí fueron atacados y dispersados por el cónsul y sus tropas, y 3.000 de ellos acabaron en prisión o muertos. Gayo vio que acabaría en manos de sus enemigos si no huía, por lo que llevó a cabo un desesperado esfuerzo por escapar con 2 de sus amigos y un fiel esclavo. Sin embargo, no tardaron en ser atrapados tras una breve resistencia en la que lucharon valientemente y los 2 amigos cayeron. Gayo entonces huyó hacia un bosquecillo al otro lado del Tíber. Allí le ordenó al esclavo que lo matara para no caer vivo en manos del enemigo. Tras cumplir la orden, el leal esclavo se mató poco antes de que los enemigos los encontraran. El primero de ellos que los encontró le cortó la cabeza a Gayo, la clavó en una pica y en lugar de ir a cobrar su recompensa, primero fue a casa. Allí le sacó los sesos, los sustituyó por plomo fundido y entonces llevó la cabeza rellena de aquella forma ante el cónsul, que le dio una gran cantidad de oro. El cuerpo decapitado fue arrojado al Tíber,
pero lo sacaron y lo llevaron ante Cornelia. Aquella honrada madre había perdido a sus 2 hijos y entonces su vida era muy triste. Lloró a sus 2 valerosos muchachos el resto de su vida y cuando murió se cumplió su deseo más anhelado, pues el pueblo erigió una estatua suya en cuyo pedestal había una inscripción: Cornelia, la madre de los Gracos. La muerte de Gallo terminó de decidir la cuestión entre los ricos y los pobres. El pueblo había perdido 2 veces a sus campeones, y más de 3.000 hombres valientes habían muerto en la vana esperanza de hacer valer sus derechos. El gobierno había quedado por completo en manos de los senadores, que, en lugar de usar su poder generosamente, pensaban solo en sí mismos. Los romanos ahora pensaban más en sí mismos que en su país, y la historia de este periodo está plagada de una larga lista de crímenes y hechos violentos de todo tipo.